Buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase de hoy, pero antes vamos a contarles los criterios que ya hemos definido para regularizar y promocionar la asignatura. Nos tomamos el tiempo necesario porque tuvimos que esperar algunas definiciones que se iban a dar de parte de la universidad, de la facultad misma, cambio de reglamentos, etcétera, por el tema de la virtualidad. Y ahora que lo tenemos definido, lo vamos a hacer público con ustedes porque las condiciones que habíamos hablado en los primeros días de clase obviamente que cambian porque tuvimos que desenvolvernos totalmente en la virtualidad. Entonces vamos a hacer un repaso o vamos a contarles cuáles son las condiciones para regularizar y promocionar la asignatura. Este material va a quedar subido al aula virtual y además lo vamos a tener disponible los profesores en cada una de las aulas de consulta, o sea que si alguno que no pudo asistir acá después ve este Power o el video de esta clase y aún tiene dudas o quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer tranquilamente en alguna de las clases de las 9 de la mañana o en las clases de consulta con alguno de los profesores. Dicho esto, comenzamos. Ya lo que es regularizar y promocionar lo saben porque lo habíamos comentado a principio de año, pero igual si hay alguna duda lo preguntan sin ningún problema por el chat, o también pueden abrir el micrófono y hacer la consulta, que estaría bueno para que quede todo absolutamente aclarado en esta mañana. Vamos a comenzar por las condiciones para regularizar, es decir, para poder quedar en condiciones de rendir el examen final de la materia y poder cursar las materias que sean correlativas con esta. Las condiciones para regularizar son entonces tener aprobados los cuestionarios asincrónicos o su recuperatorio. ¿A qué nos referimos con los cuestionarios asincrónicos? Cuestionarios como, por ejemplo, este que tuvieron que entregar el día 15, el día viernes pasado. Ese cuestionario tiene que ser aprobado. La aprobación es obviamente con un 6, que es la nota de aprobación establecida en toda la universidad. Y en el caso de desaprobar ese cuestionario, después estableceremos una instancia recuperatoria. Quien no puede acceder al campus virtual por algún motivo, debe enviar el cuestionario resuelto por correo electrónico, siempre dentro de la fecha que nosotros estamos estableciendo. Ahora bien, queremos aclararle que usar el campus virtual no consume datos, o sea que simplemente teniendo una conexión a internet, ustedes podrían resolver desde su teléfono celular inclusive el cuestionario y enviarlo. Son preguntas de opción múltiple, o sea que no necesita más que seleccionar alguna opción. La otra, digamos, condición que nosotros establecemos para regularizar es estar activo en el aula virtual. Y nosotros por activo definimos esto. El equipo de cátedra va a realizar un control todos los viernes. Y en el registro del aula virtual debemos ver que ustedes por lo menos ingresaron 2 veces en la semana al aula virtual. No vemos, o sea, no vamos a evaluar o a distinguir la calidad de ese ingreso, para qué ingresaron. Simplemente nos tiene que mostrar el aula virtual que ustedes ingresaron. Ya sea que fueron a un foro y escribieron ahí, ya sea que fueron y bajaron una actividad, ya sea que quisieron ver el enlace de un video o cuál era el enlace para acceder a una clase online. No nos importa cuál es la calidad de ese ingreso, por qué lo hicieron, sino que lo hayan hecho efectivamente. Y también tendremos en cuenta aquellos que no tienen acceso por problemas de conectividad, porque por supuesto estamos diciendo que tienen que ingresar 2 veces a la semana, pero si tienen problemas de internet sería una contraindicación a lo que estamos diciendo. Lo único que solicitamos es que si algunos tienen problemas de acceso a internet o algún problema de conectividad, ya sea hasta porque no tiene la computadora disponible en su casa esa semana, nos tiene que hacer un aviso formal. Con aviso formal nos referimos o a un correo electrónico, que puede ser a través del campus, que puede ser un correo electrónico a algunos de los profesores de la cátedra, o puede ser a través del WhatsApp. Las direcciones electrónicas nuestras se encuentran en el campus, o sea que no tienen ningún tipo de problema para encontrar cuál es nuestra dirección de mail. Continúo con estas condiciones.
en todo caso, antes de finalizar todas las condiciones para regularizar, podemos volver. Dos más. Participar en los foros de discusión propuestos por la cátedra. Esos foros que a veces aparecen, generalmente aparecen en las aulas de consulta, del aula 1 al aula 6, o a veces podemos llegar a habilitar algún foro general. Lo que nosotros queremos es que participen por algunos de estos medios. Por el foro propiamente dicho, por grupos de WhatsApp, porque también podemos llegar a hacer alguna consulta por ahí para aquellos que no tienen conectividad, por correo electrónico, etc. Es decir, nosotros seguramente vamos a poner las consultas, o los trabajos, o los desafíos, o las propuestas en el aula virtual, en el foro, y ustedes podrán responder por alguna de estas alternativas. La participación en los foros de discusión no necesariamente tiene que ser sobre el tema que estamos viendo, es decir, ahora por ejemplo sobre vectores o sobre lo último que vimos de matrices. Puede ser que alguien necesite hacer una consulta sobre el sistema de ecuaciones de 2×2, sobre cómo graficar una recta conociendo su pendiente, sobre algún tema trazado, no hay ningún inconveniente. Nosotros en cada una de las aulas vamos a tener dispuesto un foro de discusión para temas ya dados, para temas viejos, por llamarlos de alguna manera. Y lo que vamos a requerir es que esa participación en los foros de discusión sea una participación, o sea, dejar alguna tarea, algún comentario o una consulta, por lo menos una vez a la semana. Esa es la participación en los foros de discusión. Y en el caso de que tengamos, aún con todas estas cosas, después de estas tres cuestiones que hemos definido, estas tres condiciones que hemos definido para regularizar, haya alumnos que tienen problemas de accesibilidad, que realmente no han podido trabajar ni en el campus virtual, ni por ningún otro medio, por no tener computadora, por no tener el teléfono celular adecuado, por no tener internet, o la causa que fuere, durante el segundo semestre habrá una cursada especial consistente en clases de consultas, pues las clases estarán todas disponibles en los videos que nosotros hemos subido a la red, y habrá como evaluaciones para regularizar parcialitos a carpeta abierta si es que nos encontramos en forma presencial, o cuestionarios asincrónicos del mismo tipo que estamos dando ahora durante el segundo semestre. Obviamente que si el problema de accesibilidad persiste, en vez de tener cuestionarios asincrónicos, pensaremos en parcialitos a carpeta abierta realizados físicamente en el aula. Entonces, reitero las tres condiciones para regularizar, y ahí paramos para que hagan las preguntas que necesiten. La primera es la aprobación de los cuestionarios asincrónicos. Es obligatorio hacer los cuestionarios asincrónicos y entregarlos en la fecha y hora prevista, porque una vez que nosotros le decimos al aula virtual que el cuestionario sincrónico cierra tal día a tal hora, después no hay posibilidad de abrirlo. Queda claro que el cuestionario asincrónico, quien no lo puede entregar a través del campus, tiene medios alternativos para hacerlo. O sea, cuestionarios asincrónicos aprobados con 6. Estar activo en el aula virtual, que significa que al menos 2 veces por semana tienen que ingresar en el aula virtual. Y por último, participar en los foros de discusión con una participación o consulta por lo menos una vez por semana. Esas son las tres condiciones. Paro acá para preguntar si hay alguna duda, si no, continuamos. Y pueden abrir el micrófono para preguntar. Sergio, me pongo en el lugar de alumno, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Ajá, ¿qué pasa si yo no venía participando en los foros, o no venía participando en las aulas, y ahora me entero de esto y quiero empezar a participar a partir de ahora? ¿Todavía conservo la regularidad? Sí, sí, porque nosotros las condiciones las estamos poniendo blanco sobre negro a partir de hoy. Salvo No los debo, cuestionarios. en ese caso, claro, salvo los cuestionarios, por supuesto que habrá un recuperatorio. En el caso en que planteas de que no pudiste estar antes y estás a partir de ahora, si vos, el que estuvo antes no se tiene que sentir perjudicado, al contrario, porque viene con todos los temas al día, viene llevando la materia bien y va a estar mejor preparado para la parte que viene, para las siguientes diapositivas que vamos a mostrar.
Yo también hago la misma pregunta, Sergio, hago una pregunta, mejor dicho. Sí, Eh, Suponete que no tengo ni idea de lo que se trata. ¿Qué es regularizar? ¿Qué significa? regularizar ¿Qué me sin... da? ¿Qué favor me hace eso en mi cursada? ¿O qué logro yo con esto? Bueno, Ya que muy... nadie pregunta Sí, nada. sí, está muy bien la pregunta. Hay asignaturas en el plan de estudio que se cursan más adelante de Matemática 1, que para poder cursarlas necesitas tener regularizada Matemática 1. Es decir, es como decir aprobada la cursada de Matemática 1. Por ejemplo, Genial. y ahora voy a hacer enseguida una aclaración, pero lo voy a decir primero. Ustedes no podrían cursar Matemática 2 o Física 1 en el semestre que viene si no tuvieran regularizada Matemática 1. Eso es lo primero. Esto no va a ocurrir este año, solo durante el 2020, por una cuestión de que las regularidades para cursar no van a ser exigidas por todo este tema de la virtualidad. Pero también tiene otro dato importante. Si un alumno alcanza la regularidad, después tiene derecho a rendir un examen final teórico-práctico, en condición de alumno regular. Pero si no alcanza la regularidad, el alumno queda libre. Y si queda libre, puede también rendir un final teórico-práctico, pero en condición de alumno libre. Y el examen de alumno libre es diferente al del examen de alumno regular. Es, no sé si más complejo, pero sí podría decir más extenso un examen para un alumno libre que para un alumno regular. Genial. ¿Alguna pregunta? ¿No hay nada en el chat? No, no Perfecto. aparece. Avanzamos entonces. Avanzamos con lo que serían las condiciones para promocionar. Promocionar la materia va a significar que durante la cursada voy a poder aprobar la asignatura sin tener que ir después a un examen final. Entonces, como condiciones para promocionar van a estar exactamente todos los requisitos que hablamos antes, los 3 requisitos que hablamos para regularizar, más 4 requisitos que nombramos ahora. Los separamos por los 2 grandes temas que vamos a tener, álgebra y análisis. Álgebra, que abarca todo lo que hemos visto hasta ahora, sistema de ecuaciones lineales, matrices, determinantes, e incluye vectores. Entonces, cuando nosotros terminemos vectores, va a haber un requisito que es una entrega de un trabajo individual de temas de álgebra usando la herramienta Tareas del campus virtual. Ya les mostraremos, por supuesto, cómo es que se usa esta herramienta y de qué forma lo tienen que hacer. Ese trabajo individual será un trabajo teórico práctico. Y quien no puede ingresar al campus, en vez de usar la herramienta Tareas, también lo podrá enviar por correo electrónico. Todo esto del que tiene problemas de accesibilidad, de falta de computadora, lo que fuera, lo vamos a ir conversando porque nadie va a quedar excluido por tener algún problema de este tipo. Y junto con esa tarea, no digo en el mismo día, quizás en la misma semana, va a haber un cuestionario individual de temas de álgebra usando la herramienta cuestionario del campus virtual, la misma que usaron ahora. Va a ser un cuestionario teórico-práctico, pero este cuestionario puede tener 2 modalidades. Puede ser sincrónico para aquellos que no tienen problema de acceso a Internet, en donde tendrán un tiempo asignado de 2 horas para realizarlo. Nosotros hemos pensado, y esto lo vamos a ajustar un poquito cuando llegue la fecha del cuestionario, de que podemos establecer 2 horarios diferentes para aquellos chicos que están ocupados a la mañana y libres a la tarde, o viceversa. Entonces podríamos poner un horario de 9 a 11 para quienes puedan hacerlo de mañana, o de 18 a 20 para quienes puedan hacerlo a la tarde. Todos los cuestionarios van a ser diferentes y van a estar armados de tal forma que uno no puede responder la segunda pregunta si no terminó de responder la primera. O sea que nadie va a poder tener el cuestionario de otro compañero exactamente igual, ni van a poder ver todas las preguntas antes de responderlas. Sí, esos cuestionarios se aprueban con 6, pero si se saca entre 6 y 8, la nota es entre 6 y 8, se hace un coloquio individual para poder aprobar ese cuestionario, para poder tratar de llegar a ese 8. Ahora, puede haber algunos estudiantes que no puedan acceder
ese día que nosotros asignemos y en ese horario, en ese tiempo de 2 horas, entonces pasaremos a la modalidad asincrónica del cuestionario, es decir, que no sea online en un tiempo de 2 horas. Y ahí se dejará abierto el cuestionario, estimamos que desde un viernes al mediodía hasta un lunes al mediodía. Pero ese cuestionario, por más que saquen un 10, va a tener un coloquio individual sí o sí para la aprobación. Es muy diferente la situación de aquel que lo hace en 2 horas en forma sincrónica de aquel que tiene 3 días para realizarlo. Pregunta, profe. Sí, Karina. ¿Para este trabajo individual vamos a poder hacer preguntas en los foros y demás? ¿O es estilo parcial? Entre comillas, lo que sería un parcial escrito, ¿no? No se van a poder hacer preguntas en el foro porque justamente es de estilo parcial. Bien. Sí preguntas de interpretación de algo, de una consigna que se esté preguntando. O sea, no entiendo qué me están preguntando, por ejemplo. Claro. Los chicos No, chicos, preguntan. aclaramos eso, chicos, porque ese trabajo individual a ustedes le está, digamos, dando el pasaporte para promocionar la materia, ¿cierto? Para aprobarla sin rendir examen final. Para aprobar, claro, para aprobarla sin examen final. Entonces, miren, estamos diciendo ya hace más de una semana consejitos, como que lo hubiéramos estado diciendo en el aula presencial. Vayan haciéndose resúmenes personales de cada tema. Ustedes a mano, o sea, un resumen de sistemas de ecuaciones, un resumen de matrices, de determinantes, ahora de vectores, porque ese coloquio, si ustedes lo hacen, digamos, sincrónico, en esas 2 horitas, no pueden estar yendo a investigar todas las clases, todas las grabaciones, ¿se dan cuenta? Tienen que tener ustedes a mano sus propios apuntes, recurrir rápido a la teoría, ¿está? Y ese trabajo individual con la herramienta tareas tampoco va a estar disponible un mes, ¿se dan cuenta? Va a estar disponible poquito tiempo para que ustedes hagan ese trabajo y lo suban en el campus y nosotros eso se lo corregimos individual y le damos la devolución por el mismo espacio. ¿Listo, Sergio? Sí, aclaro lo que significa coloquio. El coloquio es una conversación entre el profesor y el estudiante, o entre 2 profesores y un estudiante, individual porque hay un solo estudiante con 1 o 2 profesores. Y nos conectaríamos a través de cualquier herramienta de videoconferencia, puede ser Zoom, puede ser Meet, podría ser WhatsApp, tenemos que verlo porque acá tenemos una discusión con el tema de la grabación, y conversaríamos sobre algunos temas concretos de matemática que tienen que ver con ese trabajo individual que tuvieron que subir a través de la herramienta tarea o con el cuestionario individual que tuvieron que subir a través de la herramienta cuestionario. Es como hacerles unas preguntas. A ver, este tema decía tal cosa, ¿vos qué te parece? ¿Por qué pusiste esto? ¿Qué pasa si? O sea, preguntas más bien de tipo conceptuales. No sé si se entiende ahí ahora lo que significa coloquio. Otra preguntita, Sergio, preguntan a los chicos, hoy preguntó antes, que ¿Sí? era el tema sincrónico y asincrónico. Bien. Sincrónico, lo voy a explicar acá con esto del cuestionario individual. Sincrónico significa que, por ejemplo, ahora nosotros les damos a ustedes un cuestionario y tienen 2 horas para resolverlo. Es decir, lo están resolviendo online. Sincrónico sería exactamente lo mismo que esta clase que estamos teniendo ahora, cuando ustedes la están viendo en vivo. En cambio, asincrónico sería que ustedes no pueden conectarse por algún motivo, entonces hoy les damos el cuestionario y les decimos, dentro de 3 días o de 2 días, ustedes lo entregan, como hicimos con este cuestionario que tuvieron que entregar el 15 de abril. A eso nos referimos con sincrónico y con asincrónico. Sincrónico viene a ser online, asincrónico puedo trabajarlo con otro tiempo, lo puedo hacer más distendido en mi casa si no tengo conexión. Por eso después la exigencia es diferente para aquel que lo hace en las 2 horas online y aquel que lo hace con otro tiempo. ¿Se entendió? Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con la parte de análisis matemático, que son los temas que vienen después de vectores.
Preguntan qué pasa si desaprueban el cuestionario individual. Bien, si me dejan un poquitito. Sergio, yo hago una pregunta. Sí, Fabián. Cuando vos ahí pusiste cuestionario individual para los chicos, Sí. ¿qué significa? ¿Puedo hacer los dos o tengo que optar por uno de los dos? Son cuatro cosas que tienen que hacer. 2 trabajos individuales y 2 cuestionarios individuales. Un trabajo Bien. individual para álgebra, un cuestionario individual para álgebra, un trabajo individual para análisis, un cuestionario individual para análisis. Y si yo opto por el coloquio individual, por ejemplo, ¿no es cierto? No optás por el coloquio individual, optás por hacerlo sincrónico o asincrónico. Ahí está. Uno inhabilita al otro. Todo inhabilita, o sea, vos lo podés hacer Perfecto. sincrónico de 9 a 11, pero no lo podés volver a hacer ni de 18 a 20, ni lo podés Esa era la volver a pregunta. hacer asincrónico. O sea, elegís de qué Genial. forma hacerlo. ¿Está? Listo, perfecto, Bien. claro. Muy bien. Y si saqué 8, más de 8, en ese coloquio individual sincrónico, no necesito hacer coloquio, ya está, se aprobó el cuestionario. Por supuesto, por supuesto. Y en el otro, por más que saques un 10, tenés que hacer un coloquio igual, porque nosotros tenemos que darnos cuenta si lo hiciste solo, de qué forma lo hiciste, si entendiste lo que escribiste. O sea, te vamos a hacer preguntas sobre lo que vos hiciste, sobre tus producciones. Ahora bien, acá viene lo del recuperatorio. Así, perdón. Hay 2 preguntas que dicen, ¿qué pasa si desaprobamos el cuestionario individual? Bueno, acá viene ¿Qué pasa justamente. si desaprobás el coloquio? Cada trabajo individual o cuestionario se aprueba con 6 y tiene un único recuperatorio. O sea que si uno desaprueba una tarea, tiene su recuperatorio. Si desaprueba un cuestionario, tiene su recuperatorio. Creo que esa era la respuesta a la pregunta que estaban planteando, ¿no? Entonces tenemos 4 cosas, 2 trabajos, 2 cuestionarios, cada uno tiene un recuperatorio y cada uno se aprueba con 6. Ahora, para promocionar, se necesita tener aprobados los 2 trabajos individuales o su recuperatorio, los 2 cuestionarios individuales o su recuperatorio, es decir, las 4 cosas que les pedimos tienen que tener aprobadas, ya sea directamente o a través del recuperatorio. Tienen que tener un promedio de 8 o más, considerando las 4 notas que tienen en las evaluaciones, y ahí promocionan la materia. Pero aún aquellos que tienen un promedio menor que 8, pero por supuesto mayor que 6, porque tenían que aprobar con 6, esos tienen que rendir un coloquio integrador individual de todos los temas de análisis de álgebra completo, para ver si acceden a la promoción de la materia, a pesar de que en promedio tuvieron entre 6 y 8, que no llegaron al 8. Sergio, una aclaración. ¿Sí? Por supuesto, además de estos 4 ítems, todos los que se precisaban para regularizar, que lo habíamos dicho al principio. Y está escrito arriba, todos los requisitos para regularizar, sí, más esto. Más, ¿sí? O sea, lo que apunta Karina es, yo no participé nunca en un foro, no entré nunca al aula virtual, ¿puedo promocionar? De ninguna manera. Porque primero no pudiste regularizar, entonces tampoco vas a poder promocionar. No hice los cuestionarios, no aprobé los cuestionarios como este que se tenía que entregar el 15 de mayo. Tampoco poder promocionar porque primero no pudiste regularizar. Esto, chicos, va a quedar subido, va a quedar para conversar en cada una de las aulas, o sea que no hay ningún inconveniente de volver a preguntar. Nosotros les vamos a avisar las primeras fechas, sobre todo de lo que tiene que ver con el primer trabajo individual y el primer cuestionario de álgebra, que va a ser lo primero que vamos a tener, pero se lo vamos a anticipar, se lo vamos a avisar con 15 días de anticipación. O sea que en el transcurso de esta semana nosotros les vamos a estar comunicando cuáles van a ser las fechas de este trabajo individual y de este cuestionario individual. Y luego, ya a fines de junio, tendremos seguramente el trabajo individual de análisis y el cuestionario individual de análisis. Y acuérdense que vamos a seguir teniendo cuestionarios asincrónicos como este del 15 de mayo. O sea, ahora habrá algunos seguramente de vectores que ya le iremos a subir y con un tiempo determinado para realizarlo de la misma manera que hubo para hacer, con ese tiempo que hubo para hacer el de sistema de ecuaciones, matrices y determinantes. Bueno, si no hay ninguna duda en esto, o no hay preguntas ahora, yo lo daría por terminado. Tomás, Karina, la posta de la clase y después lo vamos conversando cada vez que lo necesiten.
Hay una consulta ahí, Sergio. Sí, a ver. Dice, si saco más de 8 en el cuestionario sincrónico, no tengo que hacer el coloquio. Pregunta. El coloquio de ese cuestionario. Y habría que ver cómo está la tarea también, ¿no? El escrito personal. Ese trabajo personal escrito, individual, habría que ver cómo está. No, Porque está si bien, pero está... ese trabajo se prueba con 6, el trabajo individual. Después, para promocionar, si no alcanzan a la nota de 8 en promedio, ahí sí tienen que rendir un coloquio para poder terminar de promocionar la materia. O sea, aprobar las tareas, aprobar los cuestionarios solamente, si no llegan al 8 de promedio, no permite promocionar la materia. Se entendió, dice Sergio. Bien, igual les digo, sigan participando todo lo más que puedan, porque la participación súper activa en foros, discusiones, en todo, la participación en clases generales, en clases de consulta, todo eso, nosotros también lo tomamos como un concepto que sirve para redondear para arriba al momento de hacer un promedio. Por ejemplo, Además, Sergio, sí, que el tema de los foros, de las cuestiones que se plantean en los foros, también dan muchas pautas del estilo de preguntas que se pueden hacer a los cuestionarios o a los trabajos. totalmente, totalmente. Porque por ahí habla, muchas de las preguntas en cuanto a lo conceptual. Bueno, vayan mirando los foros, qué tipo de preguntas se hacen y demás. Eso da una pauta de posibles preguntas o del estilo de preguntas que se pueden hacer. Por supuesto. Pero sepan, digamos, que los profes también vamos a mirar toda esa actividad que ustedes tienen en los foros, y por ahí, capaz que no llegan con la nota para promocionar, pero han tenido una participación muy, pero muy activa, y eso puede hacer que lleguen a la nota necesaria para la promoción también. Además de lo que dice Macarena, que el foro sirve para estudiar y para ir preparándose para los cuestionarios y para las tareas, ¿no?